Ministerios, Presencia de Dios, te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. Dijimos, todo hombre puede engendrar un hijo, pero no todo hombre puede ejercer paternidad. Todo hombre puede engendrar un hijo y volverse papá, pero no todo papá ejerce la paternidad, porque una paternidad es una relación cercana, estrecha. Es una relación de amor, de confianza, ¿de qué más? De provisión, obviamente, pero también hablamos de protección. Un padre protege. Y también hablamos de formación y disciplina. Eso nos lleva a que prácticamente la paternidad nos da el amor con un brazo y con la otra nos da la formación, la disciplina, para que crezcamos integralmente. Amén. Y hablamos la semana pasada de que todos necesitamos esa paternidad. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros busquemos la paternidad de Dios? Usted puede decir, pastor, mire, yo crecí sin papá, no supe lo que es tener papá, así crecí, así me formé. Por lo tanto, pastor, cada vez que usted habla de la paternidad, pues yo no le encuentro el sentido porque yo no necesité de un papá. Y a lo mejor viví con mi papá, pero no tuve una relación estrecha, entonces no necesito la paternidad. Pues el primer problema es que, o el primer asunto, es que como nosotros hayamos tenido nuestro Padre terrenal, así vamos a visualizar al Padre celestial. Anótelo, por favor. A como nosotros nos hayamos relacionado con nuestro Padre terrenal, así vamos a visualizar al Padre celestial. Si es que no tenemos la revelación de una verdadera paternidad. Por ejemplo, yo tuve una relación lejana con mi papá, pues a la hora de estar con mi Padre celestial, si no tengo la paternidad, pues yo voy a orar de vez en cuando, voy a tener una relación lejana con Él, porque no necesito, no me nace, no me lo enseñaron en mi corazón. Por eso es que es muy importante que nosotros recibamos la paternidad, porque Jesús a eso vino. Jesús vino a salvarnos, pero mayormente, bueno, las dos son importantes, pero también vino a revelarnos al Padre. ¿Por qué? Porque si no tenemos Padre, o no tenemos la relación de la paternidad de Dios, entonces nos quedamos huérfanos. Diga conmigo, huérfano. ¿Y qué es un huérfano? Un huérfano básicamente es una persona que no tiene guianza, que está falto. La Biblia dice, huérfano es alguien que está falto, está solo, no tiene guianza. Y cuando una persona no tiene guianza, hermano amado, entonces se vive cayendo toda la vida, por no tener guianza. Pero el Señor no nos ha llamado a orfandad. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A qué nos llamó el Padre? ¿A qué nos llamó? ¿Usted se recuerda? Vamos al libro de Gálatas, capítulo número 3. ¿A qué nos llamó el Padre? Ah, sí, lo leímos la semana pasada. ¿Era Gálatas 4, era no? ¿O era 3? 4, capítulo número 1. Gálatas, capítulo número 4, versículo número 1. Dice así la palabra del Señor. Pero también os digo, entre tanto, que el heredero es niño o inmaduro o no ha tenido revelación de paternidad, es un esclavo. Entonces, ¿cuál es el problema de no tener la revelación del Padre, de la paternidad, de no tener una relación cercana con Dios y verlo como Padre? Que uno es un niño inmaduro en la fe y eso nos lleva entonces a ser esclavos.
no conocemos nuestra identidad. ¿Se recuerda usted de Israel? ¿Qué dice la palabra? Que Israel era un pueblo poderoso, se multiplicaron, eran más fuertes que los egipcios. Sin embargo, dice que los egipcios lo esclavizaron. Y los egipcios reconocían que eran más fuertes Israel que ellos. ¿Pero por qué lo lograron esclavizar? Porque no conocían su identidad. Diga conmigo, cuando yo no conozco mi identidad, soy fácil de esclavizar. Nos esclavizan. Por eso, amado hermano, nosotros necesitamos romper con toda línea, con todo lo que nos impida poder visualizar al Padre como realmente tenemos que visualizarlo. Ahora, volviendo con el punto, pastor, pero entonces, ¿cuál es el asunto de no tener la paternidad de Dios? Ahora te lo explico. Si puedes proyectarme lo que significa familia en el original griego, le va a aparecer en un minutito en pantalla, es la palabra genos y significa familia. ¿Cuántos tienen familia aquí? Digan amén. Amén. Parientes, género, linaje, nación. Pero mire también lo que significa esa palabra gen o genes, que así se dice familia. Significa llegar a ser, hacer que sea, alcanzar, continuar o comportarse como. ¿Eso qué tiene que ver, pastor? Bueno, que cuando una persona no tiene la paternidad de Dios, entonces los genes que posee de su familia, terrenalmente hablando, le alcanzan. Y este es un grave problema porque entonces uno empieza a repetir los errores del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, sería del abuelo, del padre. Porque esos genes que nosotros tenemos se van, dice la palabra, que nos van a alcanzar. Mire qué interesante esa definición. Esos genes hacen que nosotros lleguemos a ser algo. Esos genes hacen que seamos alguien, que nos alcance algo, que continuemos una línea de iniquidad si no tenemos al Padre, que nos lleguemos a comportar de tal manera. Por eso es que nosotros tenemos ese gen espiritual, y ahorita lo vamos a ver en lo natural, también tenemos genes que están dentro de nosotros, que vienen de nuestras generaciones pasadas y que si no los anulamos con la paternidad de Dios, nos alcanzan. Mire qué tremendo. Pastor, pero eso ya lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Sí, ya lo llevó. Pero necesitamos nosotros tener la revelación del Padre, porque el Padre pone sus genes, ¿en dónde? En nosotros. Se lo voy a demostrar. Génesis capítulo 12, versículo número 1. Ahorita empezamos, pues. Génesis capítulo 12, versículo número 1. Usted sabe que en Génesis del 1 al 11 es el inicio, pero en el 12 hay un parteaguas. ¿Por qué, pastor? Porque en el capítulo 12 de Génesis Dios llama a Abraham. Le hago una pregunta. ¿Por qué Dios no le hizo un llamado a Abel? Si Abel era un hombre bueno. ¿Por qué Dios no le hizo un llamado a Enoc? La Biblia dice que caminó Enoc con Dios y Dios lo arrebató y se lo llevó. ¿Por qué Dios no le hace un llamado como el que le hizo Abraham a Noé? Pero a Abraham le hace un llamado. ¿Sí me doy a entender? Venía una línea, acuérdense de los tiempos, ¿cómo eran los tiempos de Abel, Caín, Génesis capítulo 6, usted se recuerda, los tiempos de Noé? Dice que la iniquidad subió tanto que pobló el mundo y que la gente, todo lo que hacía era inclinarse ¿a dónde? Al mal. ¿Y eso qué significa? Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? No es lo mismo que pecado. ¿Qué es iniquidad? Porque la Biblia cuando habla de eso, el primero que mencionó iniquidad fue Caín.
Grande es esta iniquidad que yo llevo, este castigo de la iniquidad que yo tengo. El primero que mencionó iniquidad fue Caín. ¿Cuál es la diferencia entre iniquidad y pecado? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. En el pecado usted puede fallar, eso significa pecado, fallar al blanco. Una persona se puede equivocar. Pero la iniquidad es algo que ya está torcido, algo que ya se salió del camino, algo que se desvió. ¿Sí me va a entender? No es lo mismo iniquidad que pecado. Y entonces, esa generación que tenemos con Abel, ¿quién más? Enoc y Noé. ¿Cómo era esa generación? Quitándolos a ellos tres que caminaron con Dios. ¿Cómo era esa generación? ¿Cómo dice la palabra? Génesis capítulo 6, ¿cómo era? Perversa. Y era violenta. ¿Sabe que esa palabra violencia es el original Hamas? Como se llama ese grupo terrorista islámico, Hamas, es la misma palabra, por eso es que ellos son violentos. Todo era violencia. Entonces Dios viene y dice en el capítulo 12, bueno, tenemos que hacer un llamamiento para que a través de alguien se quiebre la iniquidad y sean benditas todas las familias de la tierra, porque hasta ahorita todas las familias de la tierra están inclinadas hacia el mal. Entonces en Génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham y vea el llamamiento que le hace, muy tremendo, muy certero, porque el Señor le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, número uno, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Le hago una pregunta, pareciera que Dios está redundando ahí, ¿verdad? Vete de tu parentela y luego le dice, vete de la casa de tu padre. ¿Será que Dios estaba redundando ahí? ¿O será que fue un teclazo mal escrito de alguien ahí? ¿Por qué le estaba diciendo a Abraham, porque lo llama y lo primero que le dice es, sal de ahí? Mire, no se le apareció, oh Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Ni se le apareció con ángeles ni nada, sino lo primero que le dice es, bueno Abraham, lo primero que vas a hacer es, vas a dejar tu país, tu cultura, y número 3, quiero que abandones los genes, tu genética paternal. Otra vez, vete de tu país porque es un país idólatra. Vete de tu cultura porque toda tu cultura está rodeada de hechicería, de brujería, de idolatría. El papá de Abraham era idólatra, hacía ídolos. Y número 3 le dice, vete de la casa de tu padre, vete de los genes. Si puedes proyectarme ahí, por favor, hijito. Lo que significa eso. Cuando le dice casa de tu padre, es la palabra yarit, que significa casa, familia, cabaña, habitación, tienda, morada, pero me llamó la atención que también significa cárcel. Yo dije, no puede ser posible. ¿Cárcel? ¿Cómo es posible que alguien pueda estar en una cárcel? Por su familia. Ya conmigo. Hay que investigarlo bien. Porque entonces uno puede estar encarcelado repitiendo patrones de las generaciones pasadas. Sin saberlo, pastor, claro, porque son genes. Y los genes se heredan. Usted no los pidió, usted no pidió el color de los ojos de su papá, ¿verdad que no? Usted no pidió el color de tez de su mamá. Usted simple y sencillamente los heredó. Es más, cuando hay dos personas, vamos a ver, prepárame el video en un momentito, lo vemos. Estaba viendo en lo de la genética, que si el abuelo fue de ojos azules, un ejemplo, pero el hijo salió con los ojos cafés y se une con una mujer, se casan de ojos cafés y de repente el nieto trae los ojos azules. ¿Qué es lo que todo el mundo dice? Uy,
Tu esposa es de ojos flor cafés y vos sos de ojos cafés. Y tu hijo de ojos azules. Algo extraño hay ahí, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Vos te acordás de eso? Pero yo quiero que veamos el video para que usted vea cómo se repiten los genes. Y aunque hay algunos que son predominantes, hay algunos genes que le dicen que son recesivos, que aguantan, pero que siguen estando dentro de la familia y en cualquier momento se activan y se repiten. Veámoslo por favor el video. No sé si podemos apagar un momentito las luces. Gracias. Si alguna vez te han dicho que estás igualito a tu mamá o a tu papá, la genética te puede ayudar a entenderlo. La genética es la ciencia que da respuesta a preguntas de por qué la descendencia se parece tanto a sus progenitores. Para aprender un poco sobre esto, Mendel fue el primero en utilizar la palabra gen. Los genes nos hacen altos o bajos, nos dan ojos azules o castaños, etc. La mecánica del gen es simple. Cada padre tiene 2 juegos completos de genes y cada uno contribuye con un juego a su descendencia. Y depende de la combinación de esos genes, las características físicas que van a predominar en la descendencia, lo que nos lleva a introducir los términos de genes dominantes y recesivos. Cuando ambos padres de un niño tienen los ojos azules, el niño va a recibir un gen de ojos azules por parte de sus 2 padres, y el niño tendrá ojos azules. Pero si uno de los padres tiene ojos cafés, el niño no puede tener un ojo azul y uno café, así que un gen tiene que ganar. El gen que gana se llama gen dominante y el gen que pierde se llama gen recesivo. Entonces todo se vuelve muy simple. Si alguno o ambos genes que recibe una descendencia son dominantes, entonces el rasgo dominante es el que se expresa y el rasgo recesivo solo se expresa si ambos genes son recesivos. Cualquiera de nosotros podemos llevar un gen recesivo y no saberlo. Ese gen recesivo permanece en el ADN de nuestra descendencia. Por ejemplo, una niña con un padre de ojos azules y madre de ojos cafés que nace con ojos cafés, pero lleva el gen recesivo de ojos azules por parte de su padre. Si ella tiene un hijo con alguien de ojos azules, el hijo puede tener ojos azules. De modo que si ambos padres tienen ojos cafés, pero tienen un hijo de ojos azules, no hay por qué sospechar de nada. Simplemente el gen recesivo se presentó varias descendencias después. En los seres humanos existen rasgos recesivos como ojos azules, daltonismo y calvicie, mientras que los dominantes son ojos marrones, visión de color y pilosidad. Y por eso hay mucha gente de ojos café que ve todos los colores y tienen cabello. El gen de 6 dedos también es dominante sobre el de 5 dedos. Sorprendente, pero cierto. Bueno, espero que cuando tenga sus próximos hijos no le vaya a salir de 6 dedos, ¿verdad? Pero lo que a mí más me llamó la atención es cómo los genes van avanzando y avanzando. Y dice que puede haber uno recesivo que aguanta, pero que puede ir saliendo en las próximas generaciones. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que cortar en el nombre de Jesús. Sí, no sé si podemos poner la proyección, hijito. Quiero que vea lo que es el gen, la genética. Gen o genes es la unidad de almacenamiento y transmisión de la información de la herencia. Los genes son unidades que almacenan esa información de la herencia. Por eso es que los genes van a determinar los rasgos que van a ser fundamentales en los padres, en los hijos, en los nietos, bisnietos y tataranietos. Y eso no lo podemos evitar en lo natural. Entonces, ¿cómo traemos esto a lo espiritual, pastor? Bueno, se necesita la paternidad de Dios sobre nuestra vida para que nosotros adquiramos los genes del Padre sobre nuestra vida y entonces nuestra descendencia pueda ser con la genética de Dios. Amén. ¿Sí me doy a entender, iglesia? ¿Sí?
Por eso es que dice la palabra, mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos son criatura de Dios, pero hijos de Dios es algo muy distinto. Por eso nosotros debemos de buscar y recibir al Señor. Y número 2, cuando ya se es maduro, dice Romanos 8:14, y el Espíritu, y los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando usted adquiere esas dos, usted recibe al Señor en su corazón, ya dio el primer paso. Y el segundo paso es cuando usted se vuelve maduro, porque entonces usted se deja guiar por el Espíritu de Dios. Ya no quiere saber nada de la orfandad. Usted se somete al Padre, se somete a la autoridad que Dios ha puesto. Entonces usted empieza a caminar con sus genes limpios y sus generaciones están garantizadas de que traen el ADN del Señor. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Mira lo que dice Éxodo 20, capítulo número 5. Así como empezó a viajar la iniquidad, Dios por eso llamó a Abraham para que estableciera una nueva genética espiritual en la gente. Por eso es que toda aquella generación que le estaba hablando se pervertió tanto con iniquidad. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacerlo torcido y cada generación que iba saliendo iba torcida, trayendo los genes de las generaciones pasadas. Génesis 25 dice, no se postrarán ante esas imágenes ni les servirán, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios celoso, diga conmigo, Dios no cela, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen, de aquellos que no quieren saber nada con Dios. Entonces, dice esa palabra, que Dios visita. ¿Qué es esa situación? Que Dios se pone y ve las 4 generaciones, a ver cuál de esas 4 generaciones va a decidir romper con el ADN de iniquidad que venía sobre su familia. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Amén. Otra vez, Dios visita cuál de esas 4 generaciones se va a poner en pie y va a decir, yo quiero romper con el ADN de iniquidad sobre mi familia y traer unos nuevos genes con la paternidad de Dios para obedecer al Señor. Y eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Alguien que se ponga y diga, yo quiero romper con eso. No quiero que mi familia sufra. No quiero que mis hijos sufran. No quiero que mis nietos sufran lo que yo sufrí. Por supuesto que no. Porque usted se va a dar cuenta que esta situación de iniquidad se iba repitiendo e iba dañando a los jóvenes, iba dañando a los muchachos. Por ejemplo, cuando Noé entró en el arca, ¿de dónde salió Can con estas situaciones torcidas? Él ya venía contaminado de toda aquella generación. Y por eso dice la palabra, usted lo sabe, que Can violó a Noé. Yo ya se los he explicado. La Biblia dice que descubrió su desnudez. Y cada vez que usted mira en Levítico, no descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu madre, se refiere a incesto. Y claro, Noé dijo, y la palabra dice, cuando Noé vio lo que su hijo le había hecho, entonces salió y lo maldijo. Tuvo que decir algo grave. Ahora, pero ¿de dónde venía este muchacho si ya había sido un borrón y cuenta nueva? Es que él ya venía. Porque el único que había sido recto en sus generaciones, en su ADN, en su genética, ¿quién era? Noé. Eso es lo que dice la palabra. Pero los muchachos no. Y lamentablemente, aunque borrón y cuenta nueva, ese ADN de iniquidad alcanzó al muchacho. Noé viene, lo maldice y ahí salen los cananeos. ¿Usted se recuerda quiénes eran los cananeos? 7 naciones más poderosas que tú, y esos cananeos estaban acostumbrados a perversión sexual, estaban acostumbrados a ofrecer bebés a los dioses, se traduciría en aborto, estaban acostumbrados a toda clase de hechicería, brujería, idolatría. Era una nación perversa. Por eso el Señor dijo al pueblo, yo los voy a sacar de Egipto y lo que quiero es que vayan y destruyan porque ya me cansé de la iniquidad de esos pueblos.
¿Sí me doy a entender, iglesia? Entonces diga conmigo, yo tengo que romper. ¿Usted quiere romper esa genética, hermano? ¿Usted quiere ponerse en pie y decir, Señor, yo quiero que mis generaciones sean diferentes? Entonces, amado hermano, tenemos que volver a la genética. Entonces, Dios llama a Abraham, volvamos a Génesis, por favor, y le dice a Abraham, rompe con esa genética, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, de tu familia, de tus genos, sal de ahí, abandónala y yo te voy a llevar a un lugar nuevo donde vas a tener una generación de bendición. ¿Por qué? Porque van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Alguien puede decir amén? Yo me emociono por esto, hermano. Por eso es que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que con fe, como los hijos de Abraham, con fe, avanzar en el Señor. Mira lo que dice Génesis capítulo 18, verso 17. Le voy a leer la versión traducción viviente. Esa me gusta, si la podemos poner en las proyecciones. Génesis 18, 17. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham se levantó creyéndole al Señor para poder romper con la iniquidad. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él se levantó como un padre, un borrón y cuenta nueva. Y en Génesis capítulo 18, verso 17, están ellos en Sodoma y Gomorra. Abraham, el Señor está a punto de destruirla, llama a Abraham y le dice lo siguiente: ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor. Verso 18, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa. Mire, aquí nos habla de una nueva genética. Y todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de él. ¿Cómo se cumplió esto? A través de Cristo Jesús. Verso 19, si me lo puedes poner. Este es el versículo que a mí más me llama la atención, porque dice, yo lo escogí a fin de que él, ¿qué dice la palabra? Ordene a sus hijos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Abraham, hermano? Ordenando, trayendo un orden a la casa. Y lo que Abraham estaba levantando era una nueva generación que permaneciera en los caminos del Señor, haciendo lo correcto. Entonces Dios le dijo a Abraham, si tú ordenas a tus hijos, si tú les enseñas mi palabra, si tú les enseñas a que me amen y les enseñas el camino que yo te estoy estableciendo, entonces Abraham puedes esperar que yo haga de ti una gran nación, que te levante y que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Mire qué maravilloso. Pero había una condición. Abraham tenía que ordenar a sus hijos. ¿Se da cuenta que es paternidad? ¿Se da cuenta que la paternidad es algo totalmente distinto a solo ser papá o ser mamá? Ay, Abraham traía eso en su corazón. Abraham quería ser distinto, por eso él empezó a levantar un legado sobre sus hijos. ¿Cómo así, pastor? Porque Abraham empezó a abrir un camino donde no había. ¿Cuántos de aquí son por primera vez cristianos? Que sus papás no eran cristianos, levántenme la mano. ¿Sabe que usted es como un Abraham? ¿Sabe que usted es como un Abraham? ¿Por qué? Porque usted está rompiendo brecha. Usted está rompiendo brecha. ¿Cuántos son segunda generación? A ver, levántenme la mano. Usted es como un Isaac entonces. Tercera generación de cristianos en la familia sería un Jacob. Pero mire qué interesante esto. Por eso le digo, tenemos que limpiar nuestra genética. Amén. Génesis 24:1. Mire lo que hace Abraham. A ver, pastor, ¿será que Abraham logró hacerlo? Bueno, veamos si Abraham logró hacerlo. Para que nosotros aprendamos acá, para que nosotros lo hagamos con nuestras generaciones. Pastor, yo todavía no tengo. Pero tiene genes. Puede bendecir sus genes y el Señor lo ha llamado a ser fructífero. Para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra, no habrá estéril en tu campamento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice así la palabra.
Génesis 24:1, y Abraham ya era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham. ¿Cómo bendijo Dios a Abraham? ¿Usted quisiera ser bendecido en todo? En todo, hermano. ¡Qué bendición! Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena buscar al Señor. Mire cómo terminó Abraham. Dios lo bendijo en todo, en su familia, en su salud, en su casa, con sus hijos y por supuesto económicamente. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir en el orden de Dios. Vale la pena. Por eso ese verso 17 que leímos antes, usted subráyelo en su Biblia. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es tan importante, hermano, el altar familiar. Cada semana hacer un altar donde nuestros hijos aprendan a seguir al Señor. Amén. Avancemos un poquito. Génesis 25:5. Versión BLPH, que es Hispanoamérica. Y lo proyectamos, por favor. Génesis 25:5. Mire lo que dice la palabra. Y Abraham legó todos sus bienes a Isaac. Otras versiones dicen que le heredó. Pero en el original es la palabra legó. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre herencia y legado? ¿O será lo mismo? Ya Abraham estaba para morirse. Ya Abraham estaba para irse. Y dice que él llama a Isaac. Isaac, venga para acá, hijo. Venga para acá, mi hijo. Le voy a legar. Le legó. ¿Será lo mismo legar que un legado que herencia? ¿Será lo mismo? Herencia es lo que nosotros dejamos para nuestros hijos. Pero un legado es lo que nosotros dejamos en nuestros hijos. Mira qué gran diferencia. Herencia es lo que usted deja para sus hijos. Sabrá solo el Señor si lo van a administrar bien o si les va a servir de bendición o de maldición. Pero un legado es lo que nosotros dejamos en nuestros hijos. Diga conmigo. Y Abraham, dice la palabra, que él legó a su hijo. Le dejó un legado. Abraham fue colocando fe en la vida de Isaac. Abraham fue delegando, poniéndole rectitud, justicia. Abraham fue un hombre que trabajó por ser el mejor ejemplo para su hijo. Pero él no fue perfecto, pastor. Es cierto, Abraham falló. Claro que falló. Pero no estamos hablando aquí de perfección, sino que estamos hablando de dejarle a nuestros hijos lo mejor que tenemos nosotros. Por eso es que Abraham le dijo a su hijo, yo me imagino a Abraham bendiciendo a su hijo y diciéndole, tú sabes que tu abuelo era pagano y tu tatarabuelo adoraba un montón de dioses, pero yo decidí creerle solo a uno. Él se llama El Shaddai, el Todopoderoso. Ese se me apareció a mí. Ese, el Shaddai, me bendijo. El Shaddai fue el que me sacó de mi tierra, me sacó de mi parentela, me cambió mi genética y hoy, por medio de esa bendición, tú puedes ser bendito, hijo. Y lo que a mí me llevó 100 años, a ti te va a llevar 15. Hermano, es que eso es tener una genética de bendición. Por eso es que él le hace un legado. Y eso a mí me encanta, hermano. Yo digo hasta ahora, qué tremendo Abraham, cómo pudo entender la paternidad. Pues claro, si él era padre de multitudes, ¿cómo no iba a ejercer en la paternidad? ¿Cómo no iba a entender él lo que era la paternidad? ¿Alguien puede decir amén? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted quiere nada más heredar a sus hijos o quiere dejarle algún buen legado? ¿Qué legado le va a dejar usted a su hijo? Bueno, pues no me va a salir con que, bueno, pastor, en mi casa, en nuestra familia, todos somos puros machos, pastor. No le va a dejar el machismo, hombre, déjele algo bueno. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿qué le vas a legar a tus hijos cuando crezcan? Cuando ya no estés. Hay que dejarle un buen legado a nuestros muchachos. ¿Aló? ¿Sí o no?
¿Sí o no? Dios es bueno. Veamos ahora veamos a Isaac. Ya vimos a Abraham. Abraham muere en bendición, pero ahora veamos a Isaac. Génesis 26, 12. Veamos entonces ahora el legado de Isaac a Jacob. Y luego vamos a ver el de Jacob. Mire usted cómo va avanzando el legado. Cómo va cambiando la genética. Cómo van cambiando las herencias. Y eso es lo que nosotros necesitamos acá. Una nueva genética de Dios, generación que busque al Señor, que le honre. Si podemos avivar nuestra casa con la paternidad, vamos a llenar todo este país de bendición, hermano. Porque la bendición, ¿dónde comienza? En casa. Diga conmigo, la bendición comienza en casa. Diga conmigo, la paternidad comienza en casa. El legado comienza en casa. Todo comienza en casa, hermano. Todo. Por eso el Señor le dijo, si tú ordenas a tus hijos y tu casa, yo voy a hacer una nación grande. Pero ¿dónde comenzó Abraham? En casa. ¿Dónde comenzó Abraham? En casa. Y la consecuencia era naciones enteras de bendición. Pero todo inicia en casa. Por eso necesitamos buscar la plenitud familiar. Génesis 26, 12. Versión BPN dice la palabra, nuestro pueblo. Isaac sembró en aquella tierra y aquel año cosechó 100 por 1, porque el Señor le bendijo. Versículo número 13. El hombre prosperaba y prosperaba hasta el colmo de la prosperidad. Por eso puse esa versión usted. ¿Cómo será prosperar hasta el colmo de la prosperidad usted? Wow. Pero ¿será que era porque Isaac era lindo? ¿Por qué será que Isaac logró prosperar tanto? Bueno, número uno, porque ya traía una genética distinta, traía una genética de bendición. Y claro, él también tuvo la opción. ¿Obedezco al Dios que me enseñó mi papá? ¿O mejor me voy allá por donde se fueron mis abuelos o mis amigos? Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Y por eso es que él prosperó. Y prosperó hasta el colmo. Diga conmigo, él prosperó hasta el colmo. Y nosotros tenemos ese mismo ADN. ¿Sabe qué es lo más lindo? Que usted y yo, los que hemos recibido al Señor, tenemos ese mismo ADN, ese mismo gen en nuestras vidas. Génesis 28:1. Ya Isaac estaba para morirse y dice, manda a llamar a Jacob y le dice, venga, mi hijo, venga. Ya yo me voy a morir, ya estoy viejo, pero te voy a legar. Te voy a dar unas últimas instrucciones porque yo quiero que el Dios de mi padre y el Dios mío ahora quede contigo y te bendiga. Dice así la palabra del Señor, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó. Otra vez nos habla de orden. ¿De qué nos habla? Orden. De orden. Ya conmigo, orden. Hermano amado, cuando hay orden en la casa, hay bendición. Pero cuando no hay orden en la casa, lo que hay es un cáncer. Un cáncer, pastor. ¿Sabe qué significa cáncer? Células que crecen a lo loco, desordenadamente, y que van dañando el cuerpo. Todo lo que crece en desorden es cáncer. Por eso es que Dios es un Dios de... ¿Cómo estaba la tierra en Génesis 1? Y Dios primero establece la luz, el orden y luego la expansión. Dios viene a tu vida y te da luz. Ahora necesitamos aplicar el orden. ¿Orden en qué, pastor? Orden en todo. Yo les he enseñado a usted. Orden en las finanzas, por supuesto. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Orden en mis prioridades. Porque si mi prioridad es buscar la plata,
¿A dónde voy a ir a parar? Dice la Biblia que es mejor buscar sabiduría que oro y plata. ¿Por qué? Porque esto te va a enseñar a ser bendito. ¿Qué es mejor? ¿Sabiduría o plata? Sabiduría, toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Entonces hay que poner un orden en prioridades. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿tú tienes un orden en prioridades? ¿O tus prioridades son desordenadas? Un día cambias, una semana pones otra y al mes pones otra y es un desorden de prioridades. Prioridad en buscar al Señor todos los días. Por eso todos los días tenemos una relación cercana con el Padre. ¿Prioridad de qué? De servir al Señor. ¿Prioridad de qué? En nuestra familia, con nuestros hijos, ¿o no? Porque ¿qué nos enseñan acá? Como padres y madres, cómprele algo y ahí lo tiene. ¿Y cómo hacemos? Es que yo allá en América Latina viví tan difícil y no tenía tanto, viví tanta escasez, pero como ya llegué a América y ahora tengo dinero, ahora le compro una tonelada de juguetes. Ahí está, mi hijo, soy el mejor padre del mundo. Sus hijos no quieren juguetes. Sus hijos lo quieren a usted. Diga a la persona que tiene a su lado, tus hijos no quieren juguetes, te quieren a ti, dígale. Pastor, yo ya tengo hijos grandes, entonces dígale, tu hijo no quiere un carro, tu hijo te quiere a ti. Ahora, si usted no ha sido un buen padre, lo más posible es que sí quiera un carro para irse lejos de usted, ¿verdad? Pero esperemos en el nombre de Jesús que eso no pase aquí, ¿verdad? Que así sea, ¿verdad, hermano? Que no pase acá. Cancelamos y reprendemos. Ya conmigo necesitamos poner orden. ¿Qué hizo Abraham? Ordenó a su casa, ordenó a sus hijos. Ahora, ¿qué dice Isaac? Le dice, vamos a establecer una orden. Yo te ordeno y vas a ordenar a tu familia. No te vas a casar con gente que no sea de nuestro pueblo. Porque tu hermanote, Esaú, ya se ha casado con 2 cananeas que son bien feas y me han hecho la vida imposible a mí y a tu mamá. Así le dijo Isaac a Jacob. Tu hermano se ha conseguido 2 mujeres que nos han hecho la vida imposible. Usted puede leer la palabra, eso es lo que dicen ellos. Nos han hecho la vida imposible esas 2 mujeres cananeas. Te doy una orden para que seas bendito. Ve y ve a la gente de nuestro pueblo y ahí vas a conseguir una buena mujer que crea en el Señor. Y ahí empieza para ti la bendición. ¿Sabe qué hizo Esaú cuando vio esto? Se fue a conseguir otra cananea. Decimos en algunos lugares, ¿va? Por fregar lo hizo. Y así lo hizo. Yo sí veo que él así lo hizo. ¿Por qué? Porque ya tenía la iniquidad en su corazón. Pero dice la palabra, le dijo, no tomarás mujer dentro de los hijos de Canaán. 2, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí una mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Versículo 3, mire qué tremendo. Aquí viene el legado otra vez. Aquí aparece el Shaddai otra vez. Y el Dios Todopoderoso, ahí está el Shaddai, esa es la palabra, el Shaddai, el Todopoderoso, te bendiga, te haga fecundo, te haga fructífero y te multiplique, para que llegues a ser una nación, una multitud de pueblos. Otra vez, si ordenas tu casa, entonces el Señor te hará grande. Diga conmigo, si ordeno mi casa, el Señor nos llevará a lugares grandes. Nos va a bendecir aún más. Pero comienza en casa. El Señor te bendecirá hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Versículo 4. Y te dé también la bendición de tu abuelo, de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra que el Señor nos da.
¿Qué hizo entonces Isaac con Jacob? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le dejó el legado. Le pasó la estafeta para que fuera de bendición. Génesis 35:9. Y ahora le toca a Jacob. Por eso es que uno de los pactos más tremendos que Dios hizo, decimos que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de generaciones, el Dios de una genética bendita. Vamos cerrando. Y Dios se le apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y le bendijo. Versículo 10, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, pero no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios. Y le puso el nombre Israel. 11. También le dijo, yo soy el Dios. Otra vez se aparece el Shaddai. El Señor se le iba apareciendo otra vez el Shaddai y le dice, sé fructífero y te multiplicaré. Una nación, una multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Diga conmigo lomos. ¡Hala, qué tremendo! Versículo 12, ahorita le explico eso. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré y daré la tierra a tu genética, a tu descendencia después de ti. Mire qué lindo. Y el Señor acá es más explícito, le dice los lomos. ¿Cuáles son los lomos? Los lomos es esta parte de acá, que es donde está el vigor de un hombre para fecundar. Y le dijo, de aquí, de donde sale tu vigor, de donde van a salir tus próximas generaciones, de ahí yo voy a levantar reyes. Este este salió, ¿cómo le diríamos nosotros? Con premio a usted, porque el Señor le dijo, te voy a fructificar, te voy a bendecir, pero además, diga conmigo, pero además, reyes saldrán de ti. ¿Te has puesto a pensar si tu hijo puede llegar a ser presidente de esta nación? ¿Puede llegar a ser senador? Bueno, no senador de aquellos que tienen novios y se van a cenar, ¿verdad? Pero yo hablo de un senador del Congreso, usted. Un líder tremendo en una escuela, en la universidad. Es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, todo está en que tú lo desees, lo anheles y por supuesto, le creas al Señor con todo tu corazón. ¿Cómo hacemos entonces? Para terminar, pastor, yo necesito romper con esa genética que he tratado, que he traído. Yo quiero dejar un legado a partir de hoy. Quiero tener esa paternidad de parte de Dios. Hebreos, capítulo 4, versículo número 12. El Señor nos ha dejado un recurso maravilloso que puede penetrar hasta lo más profundo. Y nosotros usar ese recurso en fe para una genética de bendición. Aunque tus hijos no estén acá, la fe viaja a través del tiempo, a través de las fronteras. Diga conmigo, la fe no tiene límites, hermano. Más los que tú le quieras poner, pero la fe no tiene límites. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra? La palabra es, ahí el logos, está hablando de Jesucristo mismo. La palabra es ¿qué? Viva y eficaz. Está viva y eficaz. ¿Qué es eficaz? Funciona. Diga conmigo, funciona. Funciona. Ahora siga leyendo. Y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Quiere decir que para qué sirve la espada?
¿Para qué sirve una espada, hermano? Para cortar. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra. Y más cortante que una espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma. Dice así. Y el espíritu. Otra versión dice, entra tan profundo hasta donde llega la división entre el alma y el espíritu. Dios mío. ¿Usted está viendo hasta dónde llega la palabra? ¿Usted está viendo hasta dónde llega la palabra? Hasta partir donde se parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los... ¿Qué son los tuétanos? ¿Qué son los tuétanos? ¿Qué son los tuétanos? Si no, le va a tener que preguntar a doña Google. ¿Qué son los tuétanos? Se lo voy a decir así coloquialmente, es el líquido blanco que tienen los huesos adentro, donde está guardado el ADN de los hombres. ¿Sabe qué son los tuétanos entonces? Es la esencia. Sí, esto es bien tremendo, hermano. ¿Sabe hasta dónde llega la palabra? Hasta nuestro ADN, hasta nuestra genética, para poder romperla. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, pastor, ¿cómo podemos romper con una genética? Con la palabra de Dios. Pastor, yo soy cristiano, ya tengo la revelación del Padre. ¿Qué hago ahora? Bueno, usa la palabra. No sea que haya por ahí algún gen recesivo que se esté escondiendo y que tú no sepas. Por eso necesitas la palabra, porque la palabra puede discernir, puede visualizar, puede ver lo que tú no puedes ver. La palabra sí lo puede ver. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a usar la palabra para romper con toda aquella genética de iniquidad de nuestras vidas. Vamos a pedir la paternidad del Padre una vez más. Y usted y yo vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que nuestras próximas generaciones sean de bendición y poder dejarles un legado. Amén. Tenga la amabilidad de ponerse en pie, vamos a orar. Sé que hasta la pregunta es un poco ridícula, pero me es obligado a preguntar. ¿Usted quiere ser un buen padre? ¿Usted quiere ser un buen padre? Entonces, piense en sus 4 generaciones que vendrán después de usted. Probablemente usted ya no las va a ver. Probablemente usted ya no las va a ver. Pero usted necesita hacer una genética distinta para que cuando usted ya no esté, su legado siga y sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos caminen en el temor del Señor. Por eso Dios le dijo a Abraham: ordena tu casa, ordena tu casa. Pero si tú mismo no tienes la paternidad, no vas a poder, porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero si tú no buscas la paternidad, escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor.
soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé